Buenas tardes a todos, buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren. Bienvenidos y bienvenidas. Nos complace que estén acá en Casa al Foro. Nos complace contar con su participación en este espacio de encuentro y diálogo, donde juntos abordaremos y estamos abordando la problemática de la vivienda no atendida para poblaciones vulnerables a través de una serie de charlas y conversaciones. En estas buscamos reflexionar y proponer soluciones que respondan a las necesidades reales de quienes más lo necesitan. Este es un foro para compartir ideas, experiencias, proyectos, con el fin de generar propuestas inclusivas y sostenibles. Esperamos que las discusiones sean enriquecedoras y productivas para todos. Hoy contamos con la ponente Victoria Silva, con su ponencia Neuroarquitectura, esto en términos de vivienda. Quien hace la ponencia el día de hoy. Les presento también a Airo, director de Hábitat Posible, Yasmith Torres, directora financiera de Hábitat Posible, Laura García del equipo técnico y quien les habla, Fernanda Pedraza. Les recomendamos apagar sus cámaras mientras se hace la presentación. Posteriormente a ello pueden prenderlas. Solo los miembros de Hábitat y los ponentes tienen permiso para utilizarlos. Asimismo, las preguntas las pueden ir colocando tan pronto termine la ponencia para ir abriendo la mesa de discusión. En ese sentido, la pantalla y el micrófono es de ustedes. Gracias, Fernanda. Muchas gracias por el saludo, por la bienvenida. Mi nombre es Airo Hernán, director de Hábitat Posible. Somos una organización profesional sin fines de lucro enfocada en llevar la arquitectura hacia las poblaciones más vulnerables, a las poblaciones excluidas. Esto cobra un valor social precisamente, o nuestro valor social es importante en tanto que concebimos la vivienda como un hecho singular, es decir, es un respeto mismo hacia el ser humano. En ese orden de ideas, consideramos que la arquitectura es una herramienta que nos permite llevar a cabo procesos y alternativas de solución, en este caso, hacia la población más vulnerable, a la excluida. Me acuerdo de una frase del arquitecto Siriani, precisamente dice que en Europa las mejores viviendas son las sociales, precisamente porque son los que no tienen acceso a la arquitectura de la vivienda, a la arquitectura. Esa frase me impactó bastante hace mucho tiempo y a razón de eso mismo, digamos, fue madurando la idea de por qué no constituir una organización que nos permitiera aproximar la arquitectura, sobre todo en esta parte del continente, ¿no? En América Latina. Así las cosas, entonces, bienvenidos a Casa al Foro, un espacio de diálogo, de reflexión en torno a la vivienda desde todas sus dimensiones, técnica, legal, eh, ontológica, social, política. Es algo que nosotros como arquitectos, como arquitectas, como profesionales del espacio, del diseño, diseñadores, ingenieros, tenemos que aprender un poco más a desarrollarla, incluso volviéndonos un poco más, incluso políticos, para llegar a impactar las políticas públicas en beneficio, pues, de la sociedad y sobre todo de las sociedades excluidas. De hoy el agradecimiento al equipo técnico que nos acompaña, que ha logrado hacer que este evento técnicamente sea posible. Agradecemos a las y a los donantes que con sus aportes también permiten que hagamos estos espacios de reflexión y a los ponentes y a las ponentes de este foro, agendado en 13 ponencias desde el 17 de septiembre hasta el 5 de noviembre, quienes donan su tiempo, conocimiento, experiencia, ¿sí? A este evento. Esto es algo que nosotros celebramos porque hacen parte de nuestra línea de intervención y están constatando con su participación, con sus aportes de conocimiento y sobre todo de su tiempo, de su presencia en este momento, en este tiempo y planeta, van a ayudar muy seguramente a que las sociedades cobren una mejor dirección y tengamos un futuro. Desde el presente construyamos un futuro mejor. Así las cosas, entonces
quiero ceder la palabra a la arquitecta Isabel Rosas, quien hace parte de Hábitat Posible desde la primera edición de Casa al Foro, que fue en plena pandemia. La arquitecta Isabel Rosas, pues es una profesional bastante conocida en el ámbito de la neuroarquitectura, de la arquitectura del ser. Es investigadora, está cursando su doctorado, ¿verdad? Tu doctorado tiene que ver es con la complejidad, ¿cierto? Con, eh, recuérdame el nombre de tu doctorado. Pensamiento complejo, Pensamiento con, complejo. con, con Sí, sí. especialidad en ciencias de la complejidad. Ok, ok, exacto. Entonces, es tan complejo el nombre que a veces se me dificulta. Yo siempre lo asimilo al tema de lo sistémico, que es muy pertinente. Entonces, la arquitecta Isabel va a ser la moderadora de esta ponencia. Eh, Al final de la ponencia de la arquitecta Victoria Silva, perdón, abriremos nuestra mesa de conversación con las preguntas y con la participación de todos y todas ustedes. Abrirán las cámaras en el momento en que termine la ponencia, eh, por favor, y se abrirá la mesa de conversación. Sin más palabras, sin más preámbulos, entonces, arquitecta Isabel, buenas noches, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, estimado Airo. Sí tengo el micrófono abierto, ¿verdad? A ver, sí, sí lo tengo abierto. Pues gracias, estimado Airo, director de Hábitat Posible y en cuyo evento Casa al Foro 2024, pues no solo hago parte, sino además me siento muy orgullosa por ello, por la labor que se está haciendo en torno justamente al diseño social, a la arquitectura social. Bien, pues hoy tengo el honor de presentar a una arquitecta referente también, por cierto, en el tema de la neuroarquitectura y, por supuesto, de la arquitectura social en consecuencia. Y me refiero a Victoria Silva Goñi. Ella es de Uruguay, pertenece a la organización de la Academia de Neurociencia para la Arquitectura. El tema que ella va a abordar para el día de hoy lo ha intitulado Neuroarquitectura, necesario aporte a la vivienda social. En esta conferencia ella nos va a compartir ideas muy valiosas justamente en torno al tema de la vivienda, en torno al tema de la vivienda social, perdonen ustedes, y cómo ella nos dice que ya es necesario que haya una mirada interdisciplinaria, considerando a las personas como seres biológicos independientemente de su condición social. Y también nos habla de la urgencia de mirar con atención la vivienda como un espacio que nutre al ser humano para poder vincularlo con los demás, con el resto de su hábitat y de su entorno. Y para ello la neuroarquitectura o neurociencias aplicadas a la neuroarquitectura, pues es una aliada para un cambio social desde la raíz, lo cual me parece muy pertinente. Y en ello se encuentra la vivienda social, que es un sector del ambiente construido que influye fuertemente en la vida de las comunidades y de las personas. Bien, pues voy a hablar una pequeña semblanza de quién es Victoria para que nosotros podamos entender por qué es que ella está aquí siendo una referente justamente, no necesariamente el tema de la neuroarquitectura, sino del contenido y cómo se involucra y se implica directamente con el tema que nos ocupa y es la vivienda social. Bien, Victoria Silva Goñi hace parte de la Academia de Neurociencias para la Arquitectura en Uruguay. Es arquitecta por la República Oriental del Uruguay con estudios de accesibilidad y diseño universal en España y en formación en neurociencias aplicada a la arquitectura en Neuroarquitectura Academy Brasil. Es fundadora y directora de Origen Estudio y es cofundadora de Neuroarquitectura en Red en Latinoamérica. Así es que pues no me queda más que agradecer tu presencia, estimada Victoria Silva Goñi, en este foro, Casa al Foro, justamente titulado así, edición 2024. Agradecerte, por supuesto, todos los aportes en torno a este tema
que nos ocupa a quienes estamos interesados en el ser humano, en el habitar, en la vivienda, en la comunidad y en todo lo que va entrelazando el habitar y la vida del ser humano. Bienvenida, te dejo la palabra, todo tuyo el micrófono y serás tú quien abunde en este tema. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, muchas gracias Isabel por la presentación. Solamente aclarar que eh, en Uruguay no existe una academia de neurociencias para la arquitectura, sino que la Academia de Neurociencias para la Arquitectura, ya lo vamos a ver, está en ANFA, en California, solamente para aclarar en la presentación. Y bueno, y vamos a presentar, para mí es un gusto estar en este espacio, porque uno de los temas que me mueve y siempre me movió a nivel personal eh, son las personas y el empoderamiento de la gente común, más allá de arquitectos y diseñadores, digamos, que tengamos más allá de la formación y la capacidad que tenemos, digamos, de influir en las comunidades, en las poblaciones. Creo fuertemente que las personas, los habitantes de los espacios, deben tener el conocimiento y las herramientas para poder apropiarse del espacio. Y eso habla de este lugar, creo que es apropiado porque trata de llegar, es un evento público destinado a todas las personas, más allá de la academia o no. Entonces celebro poder estar acá compartiendo este acercamiento a una nueva mirada, una nueva forma de ver la arquitectura. Así que bueno, sin más, voy a pasar a compartir pantalla, porque el tiempo eh, debemos cumplir. Entonces, neuroarquitectura necesario aporte a la vivienda social, tal cual hablaban los compañeros. Y bueno, y vamos a abordarlo y vamos a estructurarlo en tres partes. Hace mucho tiempo vengo trabajando desde este lugar, de siempre entender desde el poder de la pregunta. Creo que podemos llegar a muchos lados. Creo que más vale formular bien una pregunta que obtener respuestas. Entonces, las preguntas, empezando por el por qué estamos acá, después pasaríamos al cómo podemos ayudar, y después recién ahí, qué podemos hacer. Yo creo que teniendo bien claro el por qué hacemos las cosas, es fundamental para avanzar. Yo creo que hay alguien que tiene el micrófono prendido, capaz que es un ruidito que estoy, no sé, Airo Ya, o... continúa, por favor. Bien. Bueno, en por qué estamos aquí, una de las cosas que todos sabemos es este problema mundial que va más allá de lo que es el ambiente social, económico o cultural que estamos, ¿no? Y son estos temas, grandes temas, que debemos de abordar también desde la arquitectura, que es la violencia, la depresión, el alto nivel de suicidio, el sedentarismo que hay en la población, la falta de sentido de vida y la deshumanización, no hablando solamente de la arquitectura, estamos hablando de todos los ámbitos, ¿no? Me quise parar aquí en relación a el ambiente, más allá del ambiente social, económico, cultural, porque hablamos de una vivienda social, pero nos involucra a todos, como seres que vamos entrelazando las comunidades, ¿no? Entonces, y esto del poder de las preguntas, con este problema que tenemos sobre la mesa, preguntarnos si los espacios que habitamos pueden pensarse como una continuación natural de nuestros estados mentales, emocionales y comportamentales. ¿Puede ser una continuación el espacio que habitamos de nuestro cuerpo desde el punto de vista emocional, físico, mental y comportamental? En esto del poder de la pregunta, de aquí empezamos. Y ahí voy a traer 4 autores, porque el poder de la lectura, gracias a la tecnología, gracias a todos los referentes que hay en la materia y los libros, que para mí son sumamente importantes, podemos llegar a determinados conocimientos desde una mirada eh, interdisciplinaria y desde varios lugares, ¿no? Y en estos autores que vamos a ir, para ir llegando al porqué de esto, Johnny Palasma es un arquitecto, investigador, filósofo, que tiene varios libros
pero en un ensayo, en una conferencia que él habla del espacio vivido, es pertinente lo que él habla en relación, respondiendo un poco a la pregunta inicial que estábamos planteando, ¿no? El espacio vivido siempre trasciende la geometría. Nos identificamos con este espacio, este lugar, este momento, y estas dimensiones pasan a ser ingredientes de nuestra propia existencia. Se empieza a dibujar lo que es el espacio tangible de nuestro ser. La arquitectura tiene que contribuir a la reconciliación entre nosotros y el mundo, y esta mediación tiene lugar a través de los sentidos. Y él en el libro Habitar habla, el acto de habitar revela los orígenes ontológicos de la arquitectura. Y cuando hablamos, y cuando Palasma hace mucha referencia a lo que es este contribuir la arquitectura con el mundo y con nosotros, es a través de los sentidos. Es empezar a ver que la arquitectura no solamente la vemos, la arquitectura también la sentimos con todos nuestros sentidos. Ahora profundizaremos un poquito más en ello. La arquitectura en los ojos de la piel, Joan y Palasma, las más solamente con el nombre ya nos está diciendo mucho, ¿no? Cómo podemos percibir a través del tacto, a través del olfato, a través del oído y demás. Pasando un poco más a otro de los autores, que en realidad es mucho más reciente, pero me parece muy ameno el libro de Neuroarquitectura aprendida a través del espacio de Ana Monviedro, ella es española, pone muy en boga también lo que trae Palasma, que es cómo percibimos el espacio. Percibimos el espacio a través de nuestros sentidos. La arquitectura nos genera un estímulo, ese estímulo lo recibe nuestro cerebro a nivel de sensaciones, y lo procesamos a nivel consciente a través de nuestro neocórtex, de la parte frontal del cerebro, pero también a través de nuestro inconsciente, desde el sistema límbico, lo vamos a absorber. Y eso se transmite en reacciones corporales. Desde el punto de vista de sensaciones, la emoción también se genera en el cuerpo, desde el punto de vista del movimiento, desde las memorias asociadas a este estímulo. Entonces, entender la arquitectura como un estímulo que va a ser procesado y sentido es sumamente importante comprenderlo desde la biología de este ser, más allá de la condición social, física, social, económica o cultural, sino desde un ser biológico. Y para eso traigo a otra autora, que es un libro que es sumamente recomendable, y es Nazaret Castellanos, en su libro Neurociencia del Cuerpo, que ella me parece muy importante. Traje a colación el tema de los sentidos, que Ana Monviero habla en su libro. Más allá de los 5 sentidos que tenemos, se habla también que tenemos muchos más sentidos. Pero sin entrar en profundidad, porque el tiempo es corto, pasando a Nazaret Castellanos, ella también nombra y profundiza en 2 de los sentidos que no siempre estamos acostumbrados a poder tenerlos presentes, más allá de, ¿no?, de los 5 que ya conocemos, que es la interocepción y la propiocepción. En el capítulo 2, ella habla de cómo la propiocepción es este sentido de estar en nuestro cuerpo siendo conscientes de nuestra presencia en el espacio, que muchas veces eso lo pasamos como por alto, pero es tan importante volver a tener conciencia de ese sentido que tenemos, ¿no? Estoy sentada en esta silla, tiene un peso, mi cuerpo tiene un peso en la silla, cuando puedo tocar la mesa y puedo, ¿no? Tengo una conexión inmediata con el entorno. Y la interocepción es cómo nuestros órganos internos puedo tener esa conciencia, esa sensación de cómo está latiendo mi corazón, de cómo están mis órganos pudiendo estar conectándose. Pero para esto, ese es el capítulo 2, pero en el capítulo 1, que creo que viene también a lo que quiero ir llevando al hilo conductor, ella habla, cuando habla del cerebro, del bosque neuronal. Y trae y nombra a Santiago Ramón y Cajal, que fue uno de los, digamos, que inició todo este descubrimiento del cerebro, en cuanto él se dio cuenta que en realidad
eh, teníamos un bosque neuronal que se dio cuenta que las neuronas trabajaban en conexión unas con otras, pero en realidad eran un bosque. Y ella habla de esto, ¿no? La sincronía es uno de los principios de la biología. El acto de compartir, de comunicarse. Los insectos, como las aves y los peces, generan dicha coreografía, siguiendo un principio de sincronización. Según este principio, que se aplica desde la escala microscópica hasta las sociedades de distintas especies, incluida la humana, los componentes de un grupo consiguen sincronizarse porque cada individuo es consciente y se contagia de lo que hacen sus vecinos más inmediatos. Nazaret Castellanos toca mucho la neurociencia, rozando lo que es la poesía y todo lo rico que trae esto, ¿no? Entonces, es muy importante la lectura de este tipo de libros porque nos hace salir de la caja muchas veces que estamos o en la ciencia o en el arte o no. Creo que hoy necesitamos ver una mirada mucho más global desde la biología, desde el arte, desde la poesía, desde un montón de lugares. Y para este hilo conductor que venimos haciendo, un libro de la biología y la transformación que Bruce Lipton trae, ¿qué es la evolución? Para eso, primero hacer este recorrido, ¿no? La genética, la rama de la biología que estudia cómo los caracteres hereditarios se transmiten de generación en generación. Todos conocemos lo que es la genética, pero Bruce Lipton ha desarrollado mucho lo que es la epigenética, que va más allá de los genes. Estudia los cambios que activan o inactivan los genes que ya traemos. Y ahí está muy, muy, muy relacionada con esos estímulos que hablábamos antes, ambientales. Y para eso está el genoma o el ambioma. Llamamos genoma al conjunto de condiciones y capacidades que han sido heredadas genéticamente por un individuo para el desarrollo de su vida y de su especie. Y en contraposición podemos llamar ambioma al conjunto de circunstancias, acciones, reacciones ante los estímulos que soporta el organismo, derivados de la interacción con el medio ambiente en el que se desarrolla. Traemos un genoma, pero depende mucho de cómo lo podemos prender, apagar en relación a este entorno que nos está llegando, ¿verdad? Y la evolución no es ni aleatoria ni predeterminada, sino una danza bastante inteligente entre el organismo y el entorno. Entonces, para evolucionar, debemos de tener un ambiente que pueda llegar a ser contenedor de esta biología que traemos. Y con esto que les hablaba de la biología, de la ciencia, de Nazaret Castellanos, cómo trabaja la neurociencia y trae y comunica la neurociencia a través de la poesía, cerrar con Heidegger, ¿no? Este filósofo que dice, así pues, el habitar sería en cada caso el fin que preside todo construir, respondiendo a este por qué hacemos lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Y desde Origen Estudio, la consultora que fundé acá en Uruguay, creemos en la arquitectura como una herramienta para construir una sociedad más sana, por lo cual una sociedad más evolucionada, yendo hacia avanzar, hacia lo positivo, como hablábamos hace un rato con los compañeros. Y Origen Estudio, el nombre Origen, viene por este lugar, ¿no? Es volver al origen de seres, como seres biológicos que somos, poder pararnos y poder percibir ese entorno desde el cuerpo, para ahí después empezar a caminar de otra manera. Hasta acá la primera parte del por qué hacemos lo que hacemos. Creemos en la arquitectura como una herramienta para sanar. ¿Cómo lo hacemos? En este caso, vamos a traer la neuroarquitectura. La neuroarquitectura, en realidad, hoy por hoy no me gusta tener, creo que no hay una definición exacta de la arquitectura, no, de la neuroarquitectura, no es una definición. Tampoco es una nueva ciencia, sino que
es un término que está creciendo y está evolucionando, creo, cuanto más herramientas tenemos, cuanto más conocimiento tenemos. Y eso es lo rico, es ir caminando hacia más allá de los nombres, sino a cada vez tener más herramientas. En este caso, gracias a las neurociencias, que desde los 90 para acá ha venido evolucionando, poder acercarnos a una arquitectura más humana, a una arquitectura más acorde con nuestra biología. Pero yendo al grano tratando de definirla, más allá de que digo que no, creo que no podemos encajonarnos en una definición, la neuroarquitectura lo que hace es mide, analiza la respuesta del ser humano con el entorno, mediante la aplicación de herramientas que proceden de la neurociencia. Más adelante lo vamos a ver. Poniendo foco en un individuo que va a vivir una experiencia en ese espacio. Lo diseña basándose en evidencia científica. Ahora lo vamos a ver un poquito más en profundidad. Un poquito rápido la historia de esto, en realidad podemos venir desde hace mucho más atrás, pero la neurociencia, neuroarquitectura en sí, lo que trae de diferente a lo que venimos haciendo a lo largo de la historia son las herramientas con la tecnología que tenemos hoy por hoy, cómo podemos medir las reacciones corporales, emocionales, mentales, a través de estímulos eh, eh, proporcionados con intenciones para poder medir cómo reacciona el cuerpo humano. Y ahí traer herramientas para arquitectos, poder traerlos a nuestra mesa de dibujo basándonos en esa evidencia científica. Pero Jonas Salk, investigador de los años 50, ya estaba investigando la vacuna de la poliomielitis en Estados Unidos y desde la creatividad no le salía lo que era la vacuna, lo que era definitivamente lo que quería lograr. Y se fue a Italia, a un convento donde las condiciones de ese lugar, tenía naturaleza, tenía un espacio mucho más relajado y demás, pudo descubrir, esto modo anecdótico, ¿no? Descubrir la vacuna de la poliomielitis. Y él ahí atribuye al entorno una influencia, el investigador, ¿no? Una influencia muy grande en su descubrimiento. Y ahí es donde llama a Jonas Salk, arquitecto, en California, cuando vuelven, construir el Instituto Salk de Investigación, que es esta foto que van a la derecha, ya pensando en las condiciones ambientales, desde el tipo de vista hacia determinados lugares y demás, para poder motivar e incentivar a los investigadores que trabajen ahí a poder estar más creativos y más dedicados a la tarea. O sea, ya con la intención de la arquitectura poder moldear el comportamiento. Pero bueno, muchísimos más acá, en el año 2003, Eberhard funda la ANFA, que es la Academia de Neurociencias para la Arquitectura, en el año 2003, donde ahí sí se puede decir que se afianza lo que es más el concepto de neurociencias aplicada a la arquitectura, donde hoy por hoy funciona, donde neurocientíficos, psicólogos, arquitectos, es como el centro de reunión de investigación y de difusión y de compromiso hacia este caminar a una arquitectura basada en la neurociencia a favor de la salud y el bienestar de las personas. Pero bueno, podemos tener dos miradas aplicar diferentemente la arquitectura. Una es la neuroarquitectura experimental, que lo que hace es que hoy por hoy existe un laboratorio de neuroarquitectura que pertenece al Instituto Universitario en Tecnología Centrada en el Ser Humano en Valencia. Están focalizados en arquitectura, en neuroarquitectura experimental, pero también existen otras personas que están aisladamente investigando cómo el entorno influye en nuestro comportamiento. Así como existen hoy contemporáneamente, también hay investigaciones anteriores que lo vienen haciendo. Pero este laboratorio puede llegar a ser un ejemplo muy directo de que la neuroarquitectura experimental está siendo desarrollada
¿Cómo lo hacen? Como siempre sea a través de cómo yo, a través de un estímulo, puedo sacar información de esa persona de cómo está reaccionando. Ellos a través, como lo verbal tiene mucho que es valioso, ¿no? Pero la, mm, la psicología ambiental lo usa y demás, la neuroarquitectura lo trae, pero lo diferente, la neurociencia, lo que trajo a sumar aquí es que en esta dificultad a veces de expresar, lo que hay un registro neurofisiológico. Y eso, para esto hay determinados instrumentos, como el electroencefalograma, la actividad electrodérmica, o sea, el sudor de la piel, la variabilidad del ritmo cardíaco, medir la mirada, dónde puedo mirar o no en determinados lugares. Estas herramientas, ellos ponen estas herramientas para poder medir ese estímulo. Y eh, a veces cuando hay dificultad para imaginar un entorno y demás, usan la realidad virtual para poder hacer una inmersión, digamos, visual, digamos, y auditiva también y demás, y poder ver cómo cambia el cerebro en determinadas situaciones. Incluso en realidad virtual levantan ellos, por ejemplo, ¿no? Puntualmente, pueden cambiar, por ejemplo, la altura de los techos, bajar, cambiar en el mismo momento y ver, mediante estas herramientas de registro neurofisiológico, cómo varían esas respuestas del ser humano. Y después está la neuroarquitectura basada en literatura científica o evidencia científica, que es lo que hacemos los arquitectos que aplicamos neurociencias a la arquitectura, es cuando, bueno, no tenemos estos elementos, sí nos basamos en evidencia científica producida por gente que se dedica a poder investigar, ¿no? A investigar. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros esta documentación científica la tenemos que seleccionar, analizar responsablemente, porque no toda la literatura científica va a servir para el proyecto que nosotros vamos a hacer, y a partir de ahí tenerla en cuenta en nuestro proceso de trabajo. Y esto es lo que hacemos en Origen Estudio. En realidad tenemos un proceso de trabajo donde primeramente focalizamos en el usuario que vamos a tener, haciendo un diagnóstico muy fuerte. Hoy por hoy trabaja también una psicóloga en el equipo, donde desde la empatía, la responsabilidad, la escucha activa y esta mirada interdisciplinaria, organizamos prioridades para este cliente y analizamos desde no solamente lo que verbaliza, sino también un poco lo que desde los distintos, digamos, memorias, lecturas corporales y demás nos quiere decir. Para esto, trazamos objetivos y creamos, basado en evidencia científica, un prototipo de diseño. También lo que hacemos es diseñar participativamente, después con este prototipo, para poder incluir a la persona en el diseño de espacios. Luego lo implementamos y lo que hemos hecho es poder hacer una postocupación, poder medir si esos resultados en ese entorno pudieron ser satisfactorios y pudieron cumplir esos objetivos e hipótesis iniciales de diseño que nos planteamos. No, para la neuroarquitectura, para aplicar neurociencias a la arquitectura no hay una receta, ni tampoco me gusta hablar de principios, creo que tenemos que tener una sensibilidad y evidencia científica clara. Pero sí sirve mucho ordenarnos para poder trabajar. Y desde la Academia de Neurociencia de NeuroArc Academy, donde yo me formé, usamos y lo traigo a Origen Estudio, y usamos las 7 variables ambientales. También desde Neuroarquitectura en Red, donde nosotros cofundé con una colega que hoy por hoy no está funcionando, sigue ella el camino por otra parte, colaborando y enseñando a los colegas la metodología de neuroarquitectura.
tomamos siempre principios para poder ordenar toda esta información. Pero nosotros en Origen Estudio lo que estamos tratando lo que hacemos es, desde las variables ambientales, biofilia, formas, colores, aromas, sonidos, iluminación y personalización, poder traer estas distintas evidencias para poder medir el entorno en cómo las estamos manejando en este entorno que está influyendo en este ser humano que vamos a servir, digamos. Y hoy, porque el tiempo es limitado, voy a traer una de las variables ambientales, que es la biofilia. Y la biofilia viene mucho a lo que hablábamos al principio de esta comprensión desde la biología, de esta comprensión de que somos seres vivos viviendo en un entorno que lo que aspiramos es a evoluir, como decía, como habrá Bruce Lipton, ¿no? Entonces, creo que la biofilia es una de las variables, es sumamente importante que nos tiene que empezar a estar en nuestras mesas de trabajo ya, es urgente. Eric Fromm fue el primero que empezó a traer el término de biofilia, que habla del amor apasionado por la vida y por todo lo que está vivo. Es el deseo de un mayor crecimiento, ya sea en una persona, una planta, una idea o un grupo social. Por eso, en otras presentaciones, Mónica, la colega anteriormente, hablaba muy acertadamente de la idea de patrón y ir de lo mayor a lo menor, y creo que viene mucho con esto también, ¿no? La vida pasa desde una persona, desde un organismo, desde una neurona, en sincronía, como dicen Nazaret Castellanos, para poder convivir con el entorno y poder generar esto, ¿no? Esta idea, este grupo social, desde lo positivo, desde el amor a la vida, y desde, también podemos hablar acá sin mezclar conceptos, desde los orígenes de la salud y de la vida, que eso podemos hablar más adelante de lo que es la salutogénesis, y no tanto de la enfermedad o la no vida. Entonces, bueno, Eric Fromm fue uno de los primeros que habló, pero Edward Wilson, fue un entomólogo y biólogo, entomólogo, él estudiaba los insectos y cómo convivían, por eso es muy interesante su mirada. Acuñó este término muy fuertemente en el año 84 y fue, digamos, el padre de la sociobiología. Él también tiene el libro de la biofilia y lo que trae es esa urgencia de poder retomar ese contacto con el hábitat natural. Y ahí Miyazaki es un antropólogo en los años 90, hizo una investigación que ahora vamos a ver, pero él afirma fielmente esto y creo que viene a colación de todo el hilo conductor que veníamos hablando. Hemos pasado el 99,9% de nuestra evolución en ambientes naturales. Solamente esta oración nos habla de que, como hablaba Lipton, en el sentido de la evolución, necesitamos saber de dónde venimos también, ¿no? Y volver un poco a esto del origen, que es el nombre también de la consultora, de volver a sabernos seres biológicos para poder vivir en concordancia con el entorno. Y para ahí, este antropólogo hizo una investigación donde expuso con herramientas desde la neurociencia a 6 personas caminando en bosques y también observando quietamente el bosque, y las mismas personas las expuso en entornos urbanos. Y significativamente midiendo la respuesta galvánica de la piel y la cardíaca, la frecuencia cardíaca, él pudo ver la diferencia, digamos, sustancial en relación a los estados de bienestar, los estados de comprensión y de relajación, que la diferencia que había entre estar en el bosque, observándolo, o caminando, y estar en la ciudad.
Y él, bueno, sigue afirmando, hace otras investigaciones en los años 90, determina también que los baños forestales consiguen reducir en el 12,4% los niveles de cortisol, la hormona del estrés, mediante la saliva, reducir en 1,4% la medida de la presión arterial y disminuir en un 5,8% la incidencia de infartos, después de una práctica de baños de bosque de al menos 2 horas. Este dato creo que es muy importante, no quiere decir que nos vamos a ir a los bosques a pasar 2 horas, pero sí trayendo la colación a la vivienda social, sí será importante volver a conectar con los ambientes naturales. Para esto, lo que trato es de traer la naturaleza en escalas biofílicas en relación a esto lo de la vivienda social, en esto del cómo ir bajando el por qué hacemos las cosas, ¿no? Entonces tenemos una escala mayor, una escala media y una escala micro. Y en la escala mayor, en este ser biológico, ser humano que somos, obviamente que nos va a influir mucho dónde nacimos, cómo es ese entorno inmediato que está influenciando nuestros genes y está modificando, prendiendo o apagando, como decíamos hoy, nuestro estar en el mundo, nuestros genes, ¿verdad? Entonces, bueno, tener en cuenta esto, ¿no? Dónde nacemos, cómo es nuestro entorno desde la geografía, es muy importante. Acá hay imágenes traje de Uruguay y de Colombia porque es el país que me invita y el país de donde nazco, ¿no? Que eso influye un montón. Y desde la escala media, quise traer que esto, como decía, es más allá de definiciones, es un caminar y es un ir cada vez que uno va, va profundizando, va encontrando nuevos referentes, nuevas formas de mirar e investigaciones. Entonces es un continuo. Entonces traje hoy este investigador que es Richard Taylor, que es físico de la Universidad de Oregon, que él lo que habla es, en la escala media, ¿no? Dice, a los humanos no nos gusta mirar cajas cuadradas, por lo que es momento de repensar los entornos urbanos y devolverles la naturaleza. Él hizo una investigación, hizo varias investigaciones, pero una de las investigaciones hizo a través de los cuadros de un pintor, Palo Box, que es un pintor, un artista muy reconocido. Empezó a ver, este señor se fue desde pintar en la urbe, digamos, se fue a la naturaleza, el pintor, y empezó a pintar trayendo elementos naturales y demás. Y él empezó a estudiar el arte a través del elemento y por qué gustaban tantos estos cuadros. Y pudo observar el tema del fractal, el tema de la unidad repetida en todas las obras de él. A partir de ahí profundizó en la belleza y el fractal. El fractal es un concepto en realidad que viene ya de muchos años atrás, desde la matemática, pero cómo él lo trae para estudiar las ciudades también y el paisaje urbano. Y la conclusión es esta, ¿no? El mirar cajas cuadradas nos desconecta de lo que es este origen desde la naturaleza, por lo cual debemos devolver la naturaleza a los entornos urbanos. Y en esta escala media que hablábamos, este caso que quería traer para compartirles acá es el caso de Superkillen, que está en Dinamarca, en Copenhague, ciudad que tuve el gusto de conocer y que es sumamente interesante. Este proyecto a escala media, hablando de culturas, hablando de lo que hablábamos hoy un poco también, de que nos condiciona el entorno en que estamos, también tenemos que aprender en esto, como dice la canción, somos todos distintos pero iguales. Y creo que este parque, este proyecto, trae la diversidad cultural, abarca unos 30.000 metros cuadrados en Copenhague, y lo que trae divide en 3 fuertes zonas, donde trae una parte mucho más social, de vínculo social, de bares y demás, otra parte mucho más de
una plaza, la Plaza Negra, que lo llaman ellos, que es una plaza más para deportes y demás, y otra más para recreación y espacios verdes. Pero lo que está interesante de esto es cómo trae la naturaleza, pero también desde lo cultural y desde lo social, y trae lo que es la diversidad cultural. Él dice, se asienta una población en la que confluyen 57 culturas diferentes en el proyecto, donde cada elemento trae distintas especies, distintos equipamientos urbanos, que trata de, en este caso la arquitectura está comunicando la unidad que somos, y trae esa diversidad cultural, desde mi forma de ver, tratando de unificarnos, como dice la canción, y trayendo el verde. Así que es un ejemplo muy, muy bueno para poder seguirlo estudiando y mirando y traer referencias. Y bueno, y desde Copenhague a Uruguay, trayendo en la escala media las cooperativas de vivienda. No sé si conocen la cooperativa Bigman. Tuve el gusto de vivir ahí, en Bigman. Yo soy del interior del Uruguay, y cuando me fui a estudiar arquitectura a la capital, porque solamente en la capital, en ese momento que yo estudié, estaba la universidad. Hoy por suerte se está diversificando, pero arquitectura sigue en la capital. Tuve el privilegio de vivir en Bigman, donde hoy por hoy incluso vive familiares, y la verdad que es una cooperativa, una de las primeras cooperativas antes de la Ley Nacional de Vivienda que existe en Uruguay, donde se reunieron distintos grupos de personas con el fin de nuclear, además de la vivienda, distintos espacios como la educación, la recreación, que doy fe de que hoy existen, hoy por hoy, la escuela Bigman, que es un referente también a nivel de comunidad. Hoy viven, son 410 unidades, 42 viviendas dúplex, son viviendas bajas, y viviendas, como ven acá, de cuatro bloques. Lo que trataron ellos cuando se fundaron, cuando se instalaron, los arquitectos diseñaron, que Eladio Dieste, que es muy reconocido, es ingeniero de Uruguay, y Alfredo Nobel Farini, respetar la flora que había en el lugar. Se respetó, y doy fe de esto, de que se respeta. Se ha sacado algunas por un tema de sanitarias y demás, pero es una de las prioridades de ellos, es estar inmersos en un pulmón verde. Además de la materialidad, que con esa gracia que Dieste tiene de traer el material local, que más adelante vamos a ver cómo influye en nuestra salud incluso. Es un ejemplo de escala media de cooperativa de vivienda, con el verde incluido en el espacio. Y además de eso, hoy por hoy, como ha cambiado, estamos hablando de eso, esto se fundó en los años 68, el parque automotriz creció fuertemente, donde tuvieron que hacer plazas para los autos. Hoy por hoy están retrocediendo para darle prioridad a lo que es el arbolado y el espacio verde. Entonces es un ejemplo para tener en cuenta de cómo es, así como construimos espacio, como decía el investigador, debemos devolverle el espacio verde. Y bueno, y a escala pequeña, más desde las viviendas, desde la unidad, quise traer los 14 patrones de vivienda de diseño biofílico, que es acceso público, lo pueden bajar y demás, y mirar. Terrapin Green es una firma de consultoría ambiental y planificadora estratégica comprometida con el mejoramiento del entorno humano a través del desarrollo de alto desempeño, políticas e investigación. Y ella es un documento que vale la pena leerlo, pero yo traje solamente dos aquí, desde la escala más micro, para ir de esto de lo macro a lo micro y poder tener un pantallazo general, porque estamos de acuerdo que el tiempo no es muy abundante. Y en estos patrones, una de las cosas al construir en escala micro, más allá de traer, bueno, lo que hablábamos en escala media, el espacio verde y demás,
la orientación de las viviendas. Esto desde el interior de la vivienda debemos poder tener la percepción de distintos puntos cardinales, que en este caso Wittmann lo tiene, el haber vivido ahí y demás, lo pude ver y lo pude comprobar, de poder tener los distintos puntos cardinales para sentirnos este sentido de orientación de los espacios. Esto nos trae, más allá de las circulaciones de aire y demás, muy saludables y muy propicias para el tema de construir eficientemente, es por un tema biológico, de este sentido de orientación, de que puedo tener el control también de las cosas. Disminuye el aburrimiento, la irritabilidad y el cansancio. Colabora al confort y la percepción de seguridad. Y otro de los puntos que quise traer es la materialidad, que también Wittmann lo tiene al usar el ladrillo, el cerámico. Esto, en al menos algún sector de la vivienda se pueden apreciar materiales constructivos o decorativos como madera, ladrillo, adobe, etc. Contribuye a disminuir la presión sanguínea diastólica y mejora el sentimiento de confort. Entonces, todo el tiempo estamos tratando de, desde la arquitectura, ayudar a la biología y por ende poder, esta sincronicidad que hablaba Nazaret Castellanos, poder hacerla de manera mucho más armónica y saludable. Y para eso, un ejemplo, por ejemplo, acá en Uruguay, es el ejemplo de MEVIR, a través de un concurso que lanzó el Ministerio de Vivienda del Uruguay, y MEVIR, contando con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, se lanzó un concurso sobre madera, innovando en la arquitectura de interés social. Y eso me parece muy importante, porque ahí involucra lo que hablábamos también, es cómo la política pública podría llegar a ser involucrarse y incentivar. No creo que haya sido a propósito, basándose en principios de la neurociencia, pero sí me pareció interesante poder traer que pueden llegar a fomentarse conscientemente desde la neurociencia también a futuro, pueden y deben mirar desde esta mirada, más allá de la innovación, digamos, apoyando la eficiencia, ¿verdad? Y el respeto por el planeta, que me parece sumamente interesante, pero nos tenemos que respetar como especie. Y eso es no es que sea más urgente, debemos saber leernos como parte de la naturaleza, y de esto habla la biofilia, ¿no? Somos parte, somos seres vivos, y a veces nos disociamos, ¿no? Nos perdemos de ese origen biofílico que tenemos, y creo que volver al origen es necesario. Y bueno, terminando esta parte del cómo, Gaudí, hablando del año 1852, el arquitecto del futuro se basará en la imitación de la naturaleza, porque es la forma más racional, duradera y económica de todos los métodos. Y para ir a la última parte, es decir, el qué podemos hacer, bueno, creo que es muy importante el por qué y el cómo, porque nos trae una base de reflexión, que es este espacio además, que me parece sumamente interesante. El qué pueden haber muchas formas. Entonces acá, bueno, es más bien también dejar abierto a poder conversarlo y seguir adelante, pero en el qué, por ejemplo, podemos influir en políticas públicas, los arquitectos y diseñadores, podemos trabajar de forma interdisciplinaria y debemos trabajar de forma interdisciplinaria, y además podemos comunicar para habitar. Nosotros necesitamos comunicar todo lo que se está descubriendo hoy por hoy, una comunicación responsable. Y eso es desde ahí donde yo particularmente me paro, porque creo que la comunicación y a través de la palabra podemos influenciar mucho. En Origen Estudio, una de las cosas que hacemos es promovemos, más allá de diseñar, una arquitectura que fomente la salud y que por ende individual, y por ende una arquitectura que fomente una sociedad más sana. Entonces, en esto de influir en las políticas públicas podemos tener distintos ejemplos que ya lo están haciendo, por ejemplo, en Ámsterdam, que lo que están haciendo es, por ejemplo,
adoptando una nueva estrategia en su enfoque de construcción de vivienda. Lo que hace es, plantea, por ejemplo, crear 20.000 nuevas viviendas en barrios ya existentes. Por ejemplo, la foto que ven abajo son barrios de la posguerra, que son pabellones que estaban en desuso. Entonces, desde la política pública lo que hacen es, a través pueden llegar a abrir estos espacios para que se puedan construir y reconstruir ahí, y fomentando y revitalizando desde también el entorno natural, ¿no? Incluyendo el entorno natural y no seguir construyendo en otros barrios, haciendo más polos, sino que reconstruir y dando también un resignificado a este significado que tenían estas construcciones. Y trabajar en forma interdisciplinaria, en realidad, desde la neuroarquitectura siempre se trabaja, es uno de los principios. Neurociencia aplicada a la arquitectura, se necesita varias miradas, neurocientíficos, psicólogos, arquitectos, sociólogos, filósofos, como hablábamos al principio, pero está bueno nombrar esta manera que se está haciendo hoy por hoy, que nace en Estados Unidos, el Housing First, que es la vivienda primero, que lo que hacen, que me parece muy, muy bueno, que incluso Uruguay ha tenido algunas prácticas también, nace en Estados Unidos, Europa lo toma, es las personas más vulnerables que están en situación de calle, personas que tienen situaciones mentales muy desfavorables, lo que hacen a través de un equipo multidisciplinario, primero le dan la vivienda. En vez de pasar esa escalonar, de decir, bueno, un albergue y demás, cosa que a veces es un proceso muy largo y la persona decide volver a la calle, lo que hacen es, le proporcionan una vivienda y después lo apoyan. Después lo contienen con un equipo multidisciplinario. Después no, en realidad en el transcurso, ¿no? Viendo cómo va evolucionando el cambio del hábitat ¿no? Creo que es sumamente importante este acompañamiento, este contener desde las varias miradas en este programa. También lo que hacen es comprometer a la persona a contribuir en esa vivienda en un 30% de sus ingresos, que también me parece muy, muy acertado en el sentido de compromiso con su propia vida, ¿no? Y para ir terminando, porque creo que estamos bien a tiempo, es comunicar para evitar. Bueno, estamos trabajando todavía en ello y seguiremos trabajando. Quizás en otro momento de nuestra instancia podemos profundizar en herramientas prácticas que nosotros estamos llamando metro cúbico sensorial, de cómo poder llevar a las personas comunes, poder traer esa conciencia espacial y poder tener determinadas herramientas a la mano de poder configurar sus espacios. Eh, y que no lo vean tan alejados con un técnico, un arquitecto, un equipo multidisciplinario, sino lo puedan tener en su unidad mínima de vivienda y que sean responsables también de su propio metro cúbico, pero con herramientas fundadas a través de la neurociencia, la psicología y de la arquitectura. Así que bueno, para terminar con esta frase que me parece de Edward Wilson, el que acuñó el término de biofilia, que me parece muy, muy acertada y creo que es por ahí que tenemos que ir. Nos estamos ahogando en información, mientras hambrientos de sabiduría. El mundo a partir de ahora estará a cargo de los sintetizadores, personas capaces de reunir la información adecuada en el momento adecuado, pensar críticamente sobre ella y tomar las decisiones importantes con prudencia. Gracias. Perfecto. Pues excelente, excelente mm, presentación, muy cargada de referencias muy pertinentes, muy importantes y pertinentes, obviamente. Arquitecta Isabel, ¿estás por ahí? Sí, bueno, queda abierta. Felicitaciones, arquitecta Victoria. No puedo, perdón que te Gracias. interrumpa, Iro, pero me dice que inhabilitaron el abrir mi video. Dice, no puede iniciar su video porque el hospedador lo detuvo. Ok, entonces puedes hablar. Mientras se soluciona el tema, ahí creo.
¿Ya puedes intentar hacerlo? Ya quedé. Listo. Vale. Bien, pues agradecemos a la arquitecta Victoria estos aportes que, como bien nos dice el arquitecto Airo, están cargados de referencias. Creo que este tema de la neuroarquitectura hoy en día pues es un tema muy controversial. Siempre lo he dicho en algunos otros lugares, que para muchos arquitectos todavía es un tema nuevo, incluso se llega a pensar que es un esnovismo, pero cuando escuchamos ponencias como estas, en donde no solamente son las referencias por dar referencias, sino que se entiende ya aplicado a la realidad, ya llevado y además comprobado, no solamente neurocientíficamente, sino también socialmente, creo que se puede entender mejor desde justo estos tres ejes, Victoria, que muy bien pues has aquí expuesto el por qué, el cómo y el qué. Porque el por qué nos lleva a entender ese origen, desde dónde estamos parados, hacia dónde queremos o podemos ir. El cómo nos dice justamente pues ese camino, ¿no? Esos diferentes caminos, incluso esas bifurcaciones que nos llevan a comprender que el proyecto arquitectónico no es algo que se hace para verse, sino que es algo que se hace para vivirse, para habitarse. Y en ese sentido, también abordaste el tema del qué podemos hacer, es decir, qué podemos hacer nosotros como arquitectos más allá del oficio que nos ocupa, involucrarnos, decías tú interdisciplinariamente, me voy a permitir decir que no solo interdisciplinariamente, sino ya llegar a la cúspide, es decir, a la transdisciplina, empezar a trabajar a través de todos nosotros y a través de todas estas áreas de conocimiento y áreas también de acciones políticas para justamente poder ya comenzar a hacer esto, no solamente un estilo profesional y práctico, sino un estilo de vida, un estilo de pensamiento que, como bien dices, pues nos lleve a humanizarnos de nuevo. Creo que mencionaste el tema de la biofilia como un tema central y es algo que lo agradezco muchísimo porque creo que hoy en día las sociedades estamos perdidas en el abismo, en el océano de la artificialidad, del mundo artificial, y de pronto hemos dejado de lado el mundo natural al que pertenecemos por origen, como justamente dices, ¿no? Y esta parte de la neuroarquitectura creo que no es que sea un recordatorio, porque yo creo que no nos debemos de recordar que somos seres humanos, lo que nos debemos de recordar es que somos seres vivos Muy y que la bien. arquitectura debe de ser una respuesta a ello. Entonces, Perfecto. pues lo que puedo yo opinar acerca de lo que nos aporta Victoria tan minuciosamente como llevó la plática. Y bueno, pues cedo la palabra a Fernanda para que lea las preguntas que haya aquí en el chat, Airo. Ok, Isabel. Fernanda, creo que no hay preguntas aún, Ah, por el momento no tenemos pero hay, preguntas. pero hay comentarios, por favor. Sí, entonces vamos a leer los comentarios. En primer lugar, bueno, nos pregunta Diego Correa, ¿qué tan complejo es hacer diseño participativo desde el enfoque de la neuroarquitectura? Asimismo, antes de responder la pregunta, destaco los comentarios de donde se menciona, muchas gracias, arquitecta Victoria, tema muy interesante. Nos hablan desde Bolivia, desde Cancún, desde Medellín, desde Lima, con muchas felicitaciones para Victoria. Entonces Perfecto. procedemos a Entonces, la pregunta. listo. ¿Puedes repetirla, por favor, Fernanda? ¿Qué tan complejo es hacer diseño participativo desde el enfoque de la neuroarquitectura? Bueno, Doris, yo creo que el enfoque participativo es sumamente importante, más allá de lo complejo, es importante para poder leer este ser humano que estamos pudiendo servir.
y hacerlo partícipe es desde la neuroarquitectura. No lo considero complejo desde cuando uno trae evidencia científica acorde a la solución que queremos proponer. Simplemente, de la palabra simple, que es compleja, hablando del pensamiento complejo, debemos de comunicar acertadamente y claramente los conceptos para no confundir a las personas. Podemos trabajar participativamente con un individuo, con un grupo, con una familia o con un grupo de personas mucho más grandes. He podido trabajar en centros de salud, por ejemplo, de forma participativa, que podemos tener herramientas como tecnológicas, como Google Form y demás, para poder tener estadísticas y medir prioritariamente a dónde queremos llegar, y después trabajar en campo, digamos, a nivel de taller y de sensibilización de ese grupo en lo que nosotros queremos transmitir. Y además de la sensibilización, poder traerle esta información desde la neurociencia y desde la evidencia, porque se lo merecen, desde el punto de vista de esto que hablábamos del comunicar. La información traspasar, digamos, lo que es la información a la sabiduría, esto que decía Edward Wilson, ¿no? Y ahí es donde la información es poder. Es cuando yo puedo comprender y puedo integrar esa información, porque información tenemos por todos lados, pero yo creo que nuestra tarea es poder que lo comprendan las personas, que no quede solamente en la academia. Y creo que no es puede llegar a ser complejo si no somos claros, si no usamos un lenguaje simple. Tenemos que usar un lenguaje claro, no tenemos por qué complejizar el asunto, pero sí desde la responsabilidad. Listo. Hay un tema que me llama mucho la atención. Bueno, muchos. Hay mucho para hablar acá. De hecho, creo que hace falta una segunda parte para abordar quizás Sí. el tema de esa escala. Tú perfectamente lo referenciaste, eh, el tema de los patrones, ¿no? De Christopher Alexander, donde toma las escalas de lo mayor, de lo general a lo particular, y te plantas pues en la vivienda como lo micro. Sí, creo que hace falta una segunda parte. eh, Entendemos que por cuestión de tiempo, pero sí valdría la pena incluso que programáramos una segunda parte de esto para hacer el análisis desde el interior de lo micro. Esa es una Me invitación que te estamos encanta. haciendo desde acá. Pero hoy es a lo siguiente. Eh, digamos que hay un término muy asociado a esto que tiene que ver con la fenomenología. Es decir, la arquitectura, Sí, de hecho, es fenomenológica. Y referenciaste muy bien tal cual. a Palasma, ¿no? A Giovanni Palasma, y te plantaste precisamente en el acto con el libro Los ojos en la piel. Y es Los ojos de la piel. los ojos de la piel, ok. Cómo a través de la historia de la arquitectura hemos, hemos caído en la trampa de solo observar la arquitectura desde la vista y los demás sentidos. Entonces creo que cuando Palasma precisamente habla de los ojos en la piel y es, oye, un momentico, aquí la piel también ve, la piel siente. Y luego lo referencias tú o lo completas cuando hablas de esta autora que toma, identifica muchos otros sentidos que tenemos y nombras algunos. Bueno, está el equilibrio, la kinestesia, la termocepción, ¿verdad? La cronocepción, que tiene que ver con la conciencia del tiempo, de ese tiempo que en nuestra mente como que siempre está en un presente continuo. Y a la iniciativa, a la inquietud que me surge es cómo precisamente volviendo a Palasma, y hay un referente que habla de la mano que piensa, ¿no?
Es 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 falasma. él. decir, exacto, y es, También es falasma. ok, entonces es como incluso la mano es más importante que el cerebro, porque a través de la mano dibujamos, creamos, proyectamos, hacemos arquitectura. Y es como salirnos un poco, sí, de esa parte, no sé, creo que me estoy metiendo en problemas acá con dos neuroarquitectas, pero yo veo esto que plantea Palasma en términos del gesto de la mano como una expresión de la percepción, lejos de la cabeza. Todo arquitecto y toda arquitecta dibuja. ¿Por qué? Hay dos cosas. Primero, desde el término de neuroarquitectas, no sé, Isabel, ¿qué te parece a ti? A mí, yo no soy neuroarquitecta. En realidad, No, yo bueno, soy una ok, ok. persona, primero, soy arquitecta que bebo de otras disciplinas, aplicando la neurociencia, digo, hablando del término, porque esto se ha eh, como una, hasta qué es, qué no es, qué no, y creo que no hay que, digamos, encasillarse en los términos, digo, solo me doy de ejemplo nomás y de iniciar la conversación, sino que incluso esto es como abrir la mirada, ¿no? En vez de encasillar, porque si no nos volvemos a encasillar, ¿no? Salimos de un término y nos volvemos a otro. Entonces, yo creo que lo que celebro es la idea de poder abrir la mirada. Y en realidad esto que decís de la mano como un salir del cerebro, me parece que es acertado en el sentido de que el cuerpo en su totalidad es importante. Entonces, creo que también se ha ido mucho a lo que es el cerebro, el cerebro, el cerebro, y en realidad es el cuerpo. Incluso Nazaret Castellanos habla de ese diálogo intestino-cerebro que constantemente, ¿no? Entonces, sí, el cerebro, obviamente, es un órgano sumamente importante, pero es a través del cuerpo cómo nosotros vivimos la arquitectura. Entonces, esto de que la mano que piensa, esta juego de palabras es sumamente interesante, porque a través de la mano dibujamos, pero yo creo que como hablábamos lo último, también hacemos arquitectura a través de la palabra. Capaz que me estoy metiendo también, como decías vos, en otras cosas, ¿no? Pero creo que nosotros también estamos incentivando a través de la palabra a otro ser humano a comprender el espacio. Entonces es un hilo en el éter, digamos, en el aire, de cómo nosotros verbalizamos algo, le damos una información que si lo otro lo toma, puede habitar ese espacio de otra manera. No sé si me expliqué. No, claro, no sé, para resumirlo y darle la palabra a Isabel, que está levantando la mano. Igual, Fernanda, hay una pregunta en el chat. Entiendo entonces que es si Platón y Hegel, creo que son dos fuertes contrincantes o dos fuertes muros para entender la filosofía, ya no desde la idea, sino desde el cuerpo, como lo dice Husserl, ¿verdad? Entonces, creo que ahí es donde se abre el universo infinito de, también lo referenciaste, de cómo comprender el espacio a través del cuerpo. Hablaste, no sé, o creo que, bueno, creo que faltó el término topofilia. En, ok, sí, pero sí lo referenciaste en algunos, con algunos autores y autoras. Y es precisamente eso, cómo el cuerpo entiende, no, pero sí lo hablaste, cómo el cuerpo entiende lo que es arriba, abajo, sube, eh, eh, por ejemplo, Sí. la misma postura de, Propiocepción. exactamente, exactamente, eso. Entonces, creo que lo que dices es perfectamente pertinente y va en consecuencia con mi inquietud. Entonces, completamente de acuerdo. Y es conocer el espacio a través del cuerpo. Isabel, te paso la palabra. Fernanda, por favor, lees la pregunta. Listo. Habla Isabel, discúlpame.
Perdón, me sacó el Zoom por ahí, me quedé cuando andábamos con el tema, no sé si lo puedo retomar, de si nos debemos llamar neuroarquitectas o no. Yo creo que cuando uno se dedica a estudiar algo, no es uno quien debe de asumir un nombre, sino es quien te escucha, quien dirá lo consecuente. La palabra neuroarquitectura para mí no es que queramos encasillar ahora al arquitecto en otra palabra, sino yo lo que pienso es que el lenguaje evoluciona. Es decir, no tenemos la misma cantidad de palabras que cuando comenzamos a hablar. Es decir, cada que evolucionamos, cada que vamos conociendo el mundo de diferente manera, van surgiendo nuevas palabras. El mismo Heidegger que tú mencionaste y citaste acuñó muchas palabras. Una de ellas es la ontología. No existía. Thomas Kuhn acuñó la palabra paradigma. No existía. Neuroarquitectura, no sé, no tengo el dato quién acuñó la palabra neuroarquitectura, porque es un compuesto de dos palabras, ¿no? Neuro y arquitectura. Pero lo que sí puedo yo, no sé si defender, afirmar, no sé, pero lo que yo puedo compartir con ustedes es que el término neuroarquitectura no es un término que le esté haciendo competencia a la arquitectura, porque la arquitectura No, para nada, y ya claro, para está. nada. Y es una disciplina que ha surgido con la evolución del ser humano, y eso no nos lo quita nadie. Pero se suma justamente a la disciplina de la arquitectura el morfema neuro, porque esto implica que nosotros comprendamos que la evolución del conocimiento tiene que integrar otras áreas de conocimiento que están emergiendo justamente de la realidad que nos ocupa hoy, porque nosotros hacemos parte del presente y no del pasado. Entonces, bueno, con referencia a eso. Y me gustaría también hacer una aclaración, si me lo permite, Zairo, con respecto al término complejo. Isabel, claro que sí, pero entonces permíteme, leemos la pregunta que hay en el chat y entremos al campo de de los conceptos, que hay dos o Claro, me tres que encanta. vale la pena indagar. Fernanda. Listo, muchas gracias a todos por esta conversación. Continuamos con la pregunta de Tarek Basir, quien dice, buenas noches, Victoria. ¿Qué piensas sobre incorporar en la matrícula de pregrado en las carreras de arquitectura la neuroarquitectura como un método de análisis para entender el espacio? Eh, Mirá, yo creo que en cuanto a evolución, es necesario que esté en las carreras. Es necesario que esté. ¿Qué piensas de incorporar? Sí, me hubiera gustado tener estas herramientas, este conocimiento cuando estuve estudiando facultad de arquitectura. Si bien lo mirábamos desde otro lugar, hoy desde otras miradas, pero ni cerca de lo que podemos tener de información y de comprensión hoy. Así que sí, me parece que eh, es sumamente necesario. Vale, muchas gracias, Victoria. Entonces continuamos con Isabel explicando la complejidad. Gracias. Por allí había una pregunta en el chat que decía qué tan complejo es integrar, me parece, a ver si la leo, o si me la puedes referir, Fernanda, ¿cómo era la Listo, pregunta ya te que la hacía? leo. Es de Sí, Doris Correa. ¿Qué tan complejo es hacer diseño participativo desde el enfoque de la neuroarquitectura? ya, gracias. Yo creo que a veces, ya lo he escuchado en otras ocasiones, que se entiende la palabra complejo como complicado. La palabra complejo es una palabra eh, que significa entrelazar y que es justamente lo contrario a la simpleza, a lo simple, a lo simplificado. Mientras que lo complicado es lo que se enreda, como cuando se enreda el cabello, que es complicado desenredarlo. Entonces, la complejidad hace parte de la vida,
porque la vida está entrelazada. Entonces, nada más era aclarar ese término a veces creo que se confunde la palabra complejo con complicado y hay una Mm. distancia enorme entre lo complejo y lo complicado. De hecho, la neuroarquitectura es una emergencia compleja, justamente. Listo, muy bien. Sí, yo pienso que el mismo término, así como también lo comentábamos, o tú también incluso lo comentabas, digamos que los términos surgen, las palabras se construyen y inmediatamente comienza un proceso de, en términos de Derrida, de deconstruirlo, es decir, de entenderlo, de releerlo, de contextualizarlo y seguramente sufrirá adaptaciones culturales, geográficas, académicas y todo es así. Entonces, de ninguna manera, cuando yo dije, tenemos acá dos neuroarquitectas, lo hice en el sentido figurado. O sea, de ninguna manera. Sí, De ninguna manera las intentaría clasificar porque de ningún modo yo clasificaría o definiría en principio la arquitectura. La arquitectura no puede definir. La arquitectura hay que hacerla. Y la que se hay que hace vivirla no además. necesariamente es la que la define. De lo contrario, pues no habría nada que hacer. Apaguémonos y vámonos, porque ya está hecho, ya está definido. Ya es lo que dice la RAE que es y ya. No, de ninguna manera. Entonces, bienvenido el diálogo y la reflexión en términos en función de los conceptos. Cuando la persona hace la pregunta de qué tan complejo es abordar el diseño participativo, creo que hace referencia al diseño participativo, ¿verdad? Fernanda, ¿qué tan complejo es? Sí, diseño participativo. Mm, Es muy yo- complejo, súper complejo, no, porque no, ok, para que sea ok, diseño participativo tiene que serlo. Es decir, se ok, tienen que entrelazar todo, ok. por supuesto. Entonces, Sociedad, entonces, sí, es decir, a eso voy, es decir, asumir el diseño participativo desde una concepción compleja es asumirlo como todo como un algo, o sea, organismo. como algo muy importante que requiere de unas interconexiones y de muchas variables. Eso no es que sea complicado ni dificultoso. Lo dificultoso es que hemos venido transitando en una línea de buscar la facilidad antes que lo simple. La facilidad, ¿cierto? Y entonces en el primer obstáculo ya decimos, es imposible. Hablar con la gente es imposible. Ya, es decir, aquí es lo que diga yo y el cliente no tiene que participar o el usuario no tiene que participar. Entonces, creo que desmitificar el término complejo, el término de la complejidad, hace parte de entendernos como parte de un todo, ¿verdad? Y como un todo interactuado. Eso está claro, por lo menos para quienes están indagando en este aspecto del tema de hoy. La neuroarquitectura no como un término ni como una definición, sino como una manera de abordar la arquitectura desde el aprendizaje del cuerpo y su interacción. No sé, Victoria, ¿qué dices? Sí, es eso. Eh, Me parece muy acertada la aclaración de ambos en relación a lo complejo. Cuando yo respondí la pregunta también me referí a que no era complejo, en realidad no es complicado, que creo que fue lo que él preguntó, o ella, que si era complicado o no. Y yo le respondí desde ese lugar diciéndole que eh, no es complejo desde lo complicado si lo abordamos desde la complejidad que merece, complejidad en los términos que hablamos, ¿no? Desde todas las disciplinas y una comunicación lo más llana posible para que el receptor pueda tomar los conceptos eh, y poder, digamos, incluirlos como sabiduría, más allá de información. Ok, dice Tarek precisamente que también como una pregunta que te hacía, o lo hace, dice,
Dice que qué piensas sobre incorporar en la matrícula de pregrado Ah, en las ya la carreras de contestamos. arquitectura. Dime. La contestamos a esa Sí, 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 la contestaron, pero hace un quiero ratito. como ampliar la respuesta. Ah, Y es eh, eh, incluir, pues, en la matrícula de pregrado en las carreras de arquitectura, la neuroarquitectura como un método de análisis para entender el espacio. Entonces, me quiero plantar donde dice Tarek, entender el espacio. Entonces, creo que incluso muchos de los profesionales del espacio, más que llamarnos arquitectos o arquitectas, yo los llamo profesionales del espacio, es cómo entendemos nosotros el espacio. Y hay unos autores muy interesantes que es Alain Bory, Pierre Michelon y Pierre Pignon. No sé si recuerdan el libro Forma y Deformación de los objetos arquitectónicos y urbanos. Precisamente habla de los conceptos del espacio. Acordémonos también en la época ya de la tendencia italiana, de la concepción del espacio, de Norman Nathan Roger y todo este tipo de cosas, de donde surge precisamente también ese concepto del espacio desde lo contemporáneo. Pero estos autores del libro Forma y Deformación del Espacio hablan de tres tipos de espacio, Tarek, de varios tipos de espacio, Tarek. Y es el concepto del espacio en la arquitectura, el concepto del espacio filosófico y geométrico, el concepto del espacio científico, es decir, el que es matemático y geográfico, y el espacio arquitectónico. Entonces, creo que ya lo había dicho al comienzo. Entender la diferencia entre esos tipos de espacios y desde dónde trabajamos los profesionales del espacio es lo que hace que esto sea más enriquecedor. No necesariamente la arquitectura, la neuroarquitectura o el concepto mismo es pues ¿cómo le digo? La única forma de abordar. No necesariamente el estructuralismo está claro, mal, el cómo puede ser de otra manera. claro, claro. Ahora, yo me permitiría complementar la pregunta Entiendo, y la el dejo sobre cómo el puede ser, escritorio. lo importante es el por qué. Ujú. Yo me permito continuar la pregunta con Tarek y ya contextualizada de esa manera, Victoria, Isabel, asistentes, cómo entender y cómo abordar la arquitectura desde una estrategia de la neuroarquitectura, ¿cierto? En espacios como Latinoamérica, desde nuestras regiones, porque estamos muy influenciados con la arquitectura moderna, lo europeo. ¿Cómo entendemos, cómo deconstruimos esos conceptos de la arquitectura moderna para comenzar a entendernos desde nosotros, desde nuestros orígenes, desde los pueblos incluso aborígenes, que también hay arquitectura, aunque la arquitectura moderna, hay muchos arquitectos modernos, no la estimen como tal. Acordémonos cuando Pues hemos hablado de que los asentamientos informales, pero ¿quién dice que no tiene forma? Dejo sobre el ahí está. escritorio la inquietud, ¿Puedo contestar? por favor. Yo creo, tu pregunta es súper interesante y la hemos platicado tú y yo en corto y es una respuesta, ahí sí me atrevería a utilizar el concepto simple, ¿no? Simplemente descolonizarnos, es decir, asumir realmente quiénes somos y nuestro origen, como bien lo enfatiza y lo subraya en su conferencia en varias ocasiones la misma Victoria, ¿no? Es decir, retomar nuestro origen lograría que justamente comencemos a resignificarnos como sociedad que somos de aquí, de América, ¿no? Descolonizarnos es justamente entender quiénes somos. En este por qué, el cómo y el qué, yo incluso agregaría el para qué, porque el por qué nos lleva al pasado, ¿no? A la tradición, a lo que hemos hecho, a nuestro devenir, el cómo nos ubica en el presente, ¿no? Ah, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Y el para qué es ese propósito, ¿no? Hacia dónde queremos llegar. Entonces, yo creo que entender
lo que nosotros somos, nuestras maneras de habitar, pues es eso, volver a nuestro origen, entender quiénes somos y atender, porque una cosa es entender y otra cosa es atender. Una vez que entiendes algo, lo puedes atender, pero si no lo atiendes, si no lo entiendes, ¿cómo lo atiendes? ¿No? Porque atender tiene un prefijo a y viene de tender, entonces eso te lleva a atender algo, atenderlo, como cuando tiendes un mantel, cuando tiendes la cama, que extiendes la sábana. Entonces, atender es eso, es llevar y poner justamente esa complejidad, esa realidad, esa problemática, para que tú la puedas ver explayada, extendida, no sé, periféricamente, desde arriba, y comprender que al final de cuentas somos seres singulares. La singularidad creo que es algo que se está perdiendo. ¿Por qué? Porque estamos ya influenciados por todo este mecanismo mental de las redes sociales, en donde de pronto todos quieren pensar igual, todos quieren hablar igual, todos quieren vestirse igual, todos quieren comer lo mismo. ¿Y dónde queda la individualidad de todos que nos hace seres justamente humanos? Y como decías en una plática que habíamos tenido antes, no somos seres humanos per se. Eso nos lo hacen nuestros constructos culturales y sociales. Y esos son los que olvidamos. Y creo que esos son los que hay que rescatar. Isabel, voy a ponerle picante a la charla. Tú preguntas, ¿quiénes somos? Y somos una mezcla de culturas. Y voy a permitirme hacer una referencia muy de la región, una que he utilizado desde hace mucho tiempo con bastante frecuencia, y es lo que habla precisamente Néstor García Canclini, las culturas híbridas. Nosotros somos una cultura híbrida. No somos ni pueblos aborígenes, ni europeos, ni colonizadores norteamericanos. Somos una mezcla de todo. Acuérdate, lo hablamos Picante. tras bambalinas. Los acentos, incluso en nuestro dialecto, Mm. ¿sí? Dan cuenta de esa influencia europea. Y entonces, ¿quiénes somos? Nosotros somos lo que en este momento podemos representar, ¿ok? Por eso quise poner sobre el escritorio es, claro, también entiendo lo de la decolonización. No necesariamente hay que negar que somos el resultado de una cantidad de mezclas. No hay que negarlo. Eso también sería absurdo, porque no somos indígenas. No somos, ninguno de nosotros aquí somos ni indígenas ni pertenecemos a un pueblo de origen, pero Sí, traemos algo, absolutamente de acuerdo. pero traemos algo, ¿verdad? Entonces, ¿qué queremos representar? Di Victoria. Yo creo que al origen que tenemos que ir es al origen biológico, como especie, Perfecto. más allá de la cultura. Eso es un origen universal. Es un origen universal y creo que hacia allá es donde la humanidad en su conjunto debemos ir, Y ¿verdad? Y creo es, que de ahí podríamos ir a hablar de existencialismo, espiritualidad o llamémoslo, que creo que es un trabajo interno más allá de la arquitectura, de claro, la economía o de lo que sea, que creo que todos nos debemos ese trabajo eh, del para qué estamos acá. completamente de acuerdo. Creo que esa es una interesante conclusión de esta ponencia y es, ¿cuál es el origen? Sabemos que es mixto. ¿Qué somos en este momento? Seguimos siendo la mezcla de las mezclas. Pues por eso somos latinos, por eso somos lo que somos. Sí. ¿Y hacia dónde queremos ir? Ah, ok. Ahí sí que tenemos una gran diferenciación con muchos de los otros continentes. Y es, si aquí tenemos una gran riqueza biológica, topológica, entonces, ¿por qué nuestras arquitecturas, y no la arquitectura, sino las arquitecturas, debemos encaminarlas hacia allá? Entonces, me encanta lo que Victoria acaba de decir. Tenemos que ir hacia reconocer que nuestro origen es biológico. Creo que hay una pregunta en el Yo chat. estoy también, Dale, dale, ay, Isabel. perdón, yo estoy de acuerdo con eso.
Y también yo creo que quienes estamos en este rollo de la neuroarquitectura lo afirmamos todo el tiempo y cuando platicábamos, no somos seres humanos per se, pero sí somos seres vivos per se, eso sí. Y creo que eso es lo que, no es que nos unifique, nos universalice en el sentido biológico. Y creo que eso es algo que se nos está olvidando. Y que es por ahí por donde debemos de comenzar siempre, pero comenzamos al revés. Comenzamos por la forma y luego nos metemos adentro de esa forma. Cuando nosotros vaciamos agua en una botella, el agua no adquiere la forma que quiere, adquiere la forma de la botella. Pero en el caso de nosotros no adquirimos la forma la forma de esa forma, porque nosotros somos seres vivos que nos movemos dentro de esa forma en diferentes variaciones, en multiplicidad de variantes y de variables. Y esa es, creo que, la gran diferencia de la conferencia de Victoria, de este genoma que tenemos, ¿no? Que tiene toda esa información que hemos trasladado desde el Homo sapiens hasta nosotros, que seguimos siendo Homo sapiens. Por supuesto que lo seguimos siendo, pues se nos olvida. Y creo que es algo que no debemos de olvidar. Porque el Homo sapiens de aquella época es tan inteligente o más que nosotros. Porque él sí tuvo que hacer un montón de cosas para sobrevivir. Nosotros nada más tenemos que abrir la chapa de la puerta, entrar y prender la luz y a todo dar. Entonces, digo, basta ver las pinturas rupestres para de verdad así sublevarnos ante la magnificencia de esas expresiones que ya son completamente cognitivas, completamente intelectuales, completamente artísticas, completamente estéticas, completamente todo lo que es complejo neuronalmente. Isabel, ahí hay un aspecto que quiero retomar para comenzar a enlazar esto con una segunda parte. Y tiene que ver precisamente con un aspecto que tú lo comentas, pero yo lo quiero relacionar precisamente con la escala micro de la que hablaba Victoria. El tema que nos convoca es la vivienda no atendida. Nosotros desde acá preferimos no hablar de vivienda social, sino de tener un interés social por la vivienda. Creo que es un concepto muy por los lados de Chile, Argentina y Uruguay, precisamente, de donde surge esa concepción y nosotros lo retomamos. En tal sentido, Isabel, tú dices, sí, claro, al Homo sapiens le tocó pasar por un sinnúmero de situaciones complejas, a nosotros también. Y si bien nosotros abrimos una ventana para que entre la luz, y qué tantas viviendas que atienden una supuesta pobreza o un supuesto déficit habitacional realmente integran desde los elementos de la arquitectura la luz, el confort bioclimático, el tacto, la salud, de todo eso que hablaba Victoria en términos de lo que debe ser nuestro acercamiento a entender la arquitectura desde el cuerpo. Entonces, en síntesis, ¿cuál es la inquietud? El análisis que hagamos nosotros de cómo se diseña y se construye la vivienda para las poblaciones vulnerables, en la que no se tienen en cuenta ninguno de esos aspectos, más que lo mínimo normativo. Y no necesariamente lo mínimo normativo cumple con lo que nosotros, que se supone profesionales del espacio, entendemos. Cómo llevar el elemento ventana, puerta, quicio, cubierta, confort bioclimático, eh, cómo llevar eso a una vivienda social. Sería interesante que trajéramos ejemplos de cómo sí se han logrado casos de éxito en los que se integran los conceptos de la... Es que estamos signados por la arquitectura. Sí o sí, estamos signados como profesionales. Entonces, ¿por qué desestimar eso? Y más bien, ¿por qué no orientar eso hacia lo que nos convoca en el foro, ¿verdad? Ese es el planteamiento que quiero formular en esta ponencia para una segunda parte de Victoria Isabel. Me parece padrísima la idea.
Hay unos comentarios. Tarek Basir dice, el espacio como producto, como producción social. Vaya crossover cultural somos, dice el arquitecto Andrés. Tarek vuelve a decir, Humberto Mazurek en Espacio y Territorio hizo un aporte fundamental al respecto, distinguido Airo. Ok, muy seguramente esto en referencia a el concepto del espacio. Dice Patricia Fastuoso, ella está en Alemania, es paisana de Victoria, es uruguaya, ella es una de las ponentes que nos va a acompañar con un tema muy interesante también, que tiene que ver en cómo nos comunicamos los arquitectos y las arquitectas con las comunidades. Cómo es que nosotros podemos llevar a cabo esa comunicación, si es que hay comunicación y aproximación o si finalmente no lo logramos. Yo creo que no lo hemos logrado en la mayoría de casos. Dice Patricia Fastoso, súper interesante la ponencia y la discusión que está surgiendo. Gracias a todos. Lamentablemente tengo que irme. Son las 3 de la mañana en Alemania. Un saludo, hasta pronto. La entendemos perfectamente. Listo, chicas. ¿Qué otro aspecto les interesaría a ustedes dejar sobre el escritorio? Entiendo que toman en cuenta la propuesta de hacer una segunda parte. Victoria, te vamos a contactar mañana y te vamos a decir, comencemos a organizar la segunda parte de esta ponencia. Seguramente la podríamos hacer en conjunto, de manera compleja y sistémica. Entonces, no sé, lo propongo, ¿ok? ¿Quién más quiere hacer algún aporte? Cuéntame, Victoria. Cuéntanos, Victoria. Tenía dos cosas para decir, parece que me fue la primera. ¿Qué Con carajo? respecto a eso, sí, me parece que seguir discutiendo sobre estos temas para acercarlo cada vez más al qué, al cómo podemos llevarlo a la realidad de esta manera compleja, desde el término complejo, es interesante. Así que bienvenida a la invitación, gracias. Y me quedó colgado el otro, lo tenía ahí, pero ya me va a venir. Listo, perfecto. Bueno, ¿algún otro comentario? O Fernanda, yo creo que podemos ir cerrando la ponencia. Esta es una de las ponencias que iba a generar todo el interés del caso, precisamente porque se sale de lo técnico y nos aproxima a lo que somos como humanos, y ahí es donde tenemos que partir. ¿De acuerdo? Entonces, muy interesante. Fernanda, cuéntanos. Bueno, ya no tenemos más comentarios. Pues un excelente diálogo. Nuevamente las felicitaciones pues para Victoria y para todos quienes se unieron a la conversación muy importante. Entonces vamos a dar cierre a la charla del día de hoy. Es importante pues para quienes estén interesados, seguir el programa de las siguientes charlas. El viernes tendremos nuestra siguiente charla, hora 9 a.m. Colombia. Los invitamos a quienes no están registrados que se registren en nuestro link, ingresan a la página del registro del evento y descargan la agenda. Quienes ya están registrados recibirán la agenda de los siguientes días y los eventos los martes 7 p.m. hora Colombia y viernes 9 a.m. hora Colombia. Bueno, estas conversaciones son fundamentales, muy interesantes con todos los actores clave en torno a políticas, filosofía, conversación e introspección relacionada a los problemas que nos convienen en este momento, que nos competen. Em, entonces, pues los esperamos el viernes. Muchas gracias a todos. Asimismo, si tienen más preguntas, pueden enviárnoslas al habitatposible.org y se las haremos llegar. Victoria, muchísimas gracias. Isabel, muchas gracias. Yesmit, muchas gracias. Fernanda, muchas gracias. Laura, muchas gracias. Jerónimo, muchas gracias. A los asistentes, gracias por... Aquí están, mira, Fernanda, acá hay... Andrés escribe un comentario. Me permití cortarte la terminación de la ponencia, Fernanda, pero dice Angie Amezaga, dice, gracias, arquitecto Victoria, un gusto siempre escucharla. Y el arquitecto Andrés dice, segunda parte, por favor. Segunda parte, por favor. Ya está comprometida la segunda parte. Entonces, genial, genial. Gracias por el tiempo dedicado de sus vidas a ser parte de este tipo de situaciones, por enfocarnos en la gente más vulnerable y por orientar lo que sabemos hacer de algún modo
¿sí? Con las mejores intenciones para hacer de este planeta un hábitat posible. Gracias a todos y a todas. Por favor, escríbanos, comenten con sus amigos y amigas el resto de conferencias que faltan y nos vemos el viernes, como dice Fernanda, nos vemos el viernes 9 a.m. Una ponencia desde Zurich con Jennifer Duin Barstein, que es la directora del ETH Zurich, y con Daniela Sanginés, quien nos hablarán precisamente de la investigación que están desarrollando tanto en el doctorado como en la maestría con la vivienda cooperativa. Ya hubo un primer avance de una de las chicas, no de ellas, pero sí una compañera que fue Mabel Castillo, desde Tarragona, España. En este caso, el viernes nos acompañan desde el ETH Zurich, quienes acompañan el foro con la vivienda cooperativa. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, chicas. Mira, solo chicas en el panel. Muy bien. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches. Chao. Hasta luego.